Mi marido fue a sorprender a su amante en el trabajo. Pero yo ya estaba allí con una sorpresa más grande esperándolos. ¿Conocen ese momento en el que se dan cuenta de que el hecho de que su marido trabaje hasta tarde en la oficina no se trataba de subir la escalera corporativa, sino de trepar sobre su jefa? Bueno, ese fue mi martes. Y déjenme decirles, descubrir la aventura de su cónyuge a través de una notificación de LinkedIn es el colmo de la ironía de 2025. Soy Monroe Bennett y pensaba que estaba casada con Griffin Bennett, devoto esposo de 8 años y mediocre gerente de cuentas en Davidson & Associates, en el centro de Dallas. Resulta que en realidad estaba casada con Griffin Bennett, aspirante a destrozahogares y fantasioso a tiempo parcial que aparentemente creía que su directora regional, Marlo Davidson, era su boleto a la suite ejecutiva. Alerta de spoiler, a lo único que iba a ser elevado era a mi lista de bloqueados. Todo este hermoso desastre comenzó a desmoronarse hace 3 semanas, cuando Griffin comenzó su repentina transformación de teleadicto a triunfador corporativo. Este es el mismo hombre que una vez me preguntó si el networking era algo que se hacía con computadoras. De repente, se queda hasta tarde para reuniones de estrategia, se ofrece como voluntario para ejercicios de trabajo en equipo los fines de semana y desarrolla una misteriosa pasión por las oportunidades de mentoría con su jefa. Ahora, no digo que sea Sherlock Holmes, pero cuando tu marido, que normalmente se viste como si comprara en un cestón de ofertas, empieza a usar una colonia que cuesta más que nuestra suscripción mensual a Netflix, surgen ciertas preguntas. Cuando empieza a hablar de sinergia y cambios de paradigma mientras atiende llamadas telefónicas en el garaje, la trama se complica. Y cuando empieza a referirse a su jefa Marlo como una líder visionaria increíble en lugar de su descripción habitual de esa pesadilla controladora, bueno, Watson, el juego ha comenzado. La notificación de LinkedIn fue lo que resolvió el caso por completo. Griffin Bennett felicitó a Marlo Davidson por su ascenso a vicepresidenta de operaciones regionales. Bastante inocente, ¿verdad? Excepto que Griffin nunca me había felicitado por nada a través de LinkedIn, incluido mi propio ascenso el año pasado. El hombre que olvida nuestro aniversario recordó celebrar públicamente el hito profesional de su jefa. Eso no es cortesía profesional. Eso es inversión personal. Empecé a prestar atención a los detalles que de repente cobraban perfecto sentido. La forma en que se iluminaban los ojos de Griffin cuando mencionaba llevarle nuevas ideas a Marlo. Su repentino interés por mantenerse informado sobre sus proyectos. El hecho de que conocía su pedido de café mejor que el mío, lo cual, por cierto, es patético considerando que llevo 8 años pidiendo el mismo café con leche de vainilla. Mientras que él de alguna manera memorizó que Marlo prefiere cafés con leche de avena con un trago extra. Pero el último clavo en el ataúd llegó durante nuestra compra semanal en Whole Foods. Griffin estaba examinando fresas orgánicas con la intensidad de un joyero tasando diamantes. Marlo mencionó que estas son perfectas para su rutina de batidos, dijo, cargando 2 envases en nuestro carrito. ¿Desde cuándo le importa a Griffin la rutina de batidos de alguien? Este es un hombre cuya idea de consumo de frutas es la cereza en su whisky sour. Lo hermoso de tener un marido infiel es lo increíblemente estúpidos que se vuelven. Griffin comenzó a dejar su teléfono boca abajo constantemente, desarrolló un repentino interés por la privacidad y comenzó a ducharse inmediatamente después de llegar a casa del trabajo. También comenzó a lavar su propia ropa, lo que debería haber sido la mayor señal de alerta de todas. En 8 años de matrimonio, Griffin nunca se había acercado voluntariamente a la lavadora. De repente, es un entusiasta de la lavandería. Decidí hacer lo que cualquier esposa racional haría en esta situación. Absolutamente nada. Sin confrontación, sin acusaciones dramáticas, sin demandas llorosas de explicación. ¿Por qué? Porque aprendí hace mucho tiempo que la mejor venganza se sirve con una guarnición de sincronización perfecta y un adorno de humillación pública. En su lugar, llamé a Sutton Ayes, mi compañera de cuarto de la universidad en la Universidad de Texas, y actualmente analista senior en Davidson & Associates. Sutton y yo hemos mantenido nuestra amistad a través de los años, uniéndonos por catas de vino, reuniones del club de lectura y nuestro aprecio compartido por ver cómo se desarrolla el drama corporativo desde una distancia segura. Sutton, dije cuando contestó, hipotéticamente hablando, si alguien quisiera saber más sobre el estilo de gestión de Marlo Davidson, ¿por dónde empezaría a buscar? La pausa en el otro extremo fue reveladora. Monroe, cariño, ¿estás preguntando lo que creo que estás preguntando?
Estoy preguntando si has notado algo interesante sobre cómo nuestra querida Marlo ha estado avanzando en su carrera últimamente. Otra pausa. Entonces encuéntrame en el Starbucks de la avenida McKinney en 30 minutos. Y Monroe, trae un cuaderno. Lo que Sutton me contó sobre nuestros cafés Venti Pike Place fue mejor que cualquier guión de telenovela. Aparentemente, Marlo Davidson había estado asesorando a varios empleados varones de maneras que harían que Recursos Humanos cuestionara toda su existencia. Su ascenso a vicepresidenta no se basó solo en sus números trimestrales, aunque esos eran impresionantes, sino en su talento para cultivar relaciones muy personales con los tomadores de decisiones. Ha estado jugando a este juego durante 2 años, explicó Sutton, revolviendo su café con agresividad innecesaria. La mujer trata la oficina como su aplicación de citas personal, excepto que no busca amor. Ella busca influencia. Según Sutton, Marlo tenía un tipo. Hombres casados con ambición moderada y ética flexible. Identificaba a los que se sentían poco apreciados en casa, los colmaba de atención profesional, los hacía sentir importantes y valorados, y luego pasaba gradualmente de mentora profesional a algo más íntimo. Era manipulación disfrazada de empoderamiento, y Griffin había caminado directamente hacia ella como una polilla hacia una llama perfectamente manicurada. La peor parte, continuó Sutton, es cómo los descarta una vez que obtiene lo que necesita. ¿Recuerdas a Jake Morrison de contabilidad? Él era su favorito hasta que ella aseguró ese ascenso la primavera pasada. Ahora ha sido transferido a la oficina de Austin y su esposa solicitó el divorcio el mes pasado. Sentí una mezcla de ira y alivio. Ira hacia Griffin por ser un cliché tan predecible y alivio de no estar perdiendo la cabeza. Mi marido no se había enamorado de una mujer mejor. Se había enamorado de una depredadora profesional que se especializaba en la vulnerabilidad de la crisis de la mediana edad. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Sutton había estado documentando discretamente el patrón de Marlo durante meses. No por malicia, sino por preocupación profesional. Alguien necesita proteger a la empresa de la inevitable demanda que se avecina, había explicado. Tenía correos electrónicos, testigos, documentación de la línea de tiempo e incluso algunas pruebas interesantes sobre cómo se habían adjudicado ciertos contratos. Mientras estaba sentada allí procesando esta información, viendo el futuro de Griffin desarrollarse en mi mente como un choque de trenes en cámara lenta, me di cuenta de algo hermoso. No solo iba a atrapar a mi marido infiel. Iba a verlo perder todo lo que pensaba que estaba ganando. Y yo iba a tener el mejor asiento de la casa cuando sucediera. La única pregunta era el momento. Y como la suerte quiso, Griffin estaba a punto de resolver ese problema por mí. La transformación de Griffin de padre suburbano a Romeo corporativo alcanzó el oro de la comedia máxima durante la semana siguiente. Este hombre que una vez olvidó nuestro aniversario 3 años seguidos de repente desarrolló la memoria de un elefante cuando se trataba del horario de Marlo. Sabía cuándo tenía reuniones de la junta, cuándo prefería almorzar y exactamente qué días trabajaba hasta tarde. Era como ver a alguien estudiar para un doctorado en los hábitos personales de su jefa. El verdadero entretenimiento comenzó cuando Griffin anunció que necesitaba mejorar su juego profesional para igualar la energía de sus colegas de alto rendimiento. Traducción: Marlo había mencionado que notaba a los hombres con ambición, y Griffin estaba a punto de reinventarse como la respuesta de Dallas a Don Draper. Primero vino la mejora del guardarropa. Griffin, cuya idea de negocios casual eran pantalones kakis de Target y camisetas polo de Costco, descubrió de repente la sección de hombres en Nordstrom. Pasó un sábado entero comprando piezas de inversión que comunicarían presencia ejecutiva. Lo vi probarse trajes que costaban más que el pago mensual de nuestra hipoteca mientras le explicaba al asociado de ventas que necesitaba alinear su imagen con su trayectoria profesional. El vendedor, bendito sea su corazón hambriento de comisiones, convenció a Griffin de que necesitaba zapatos de cuero italiano, corbatas de seda y algo llamado pañuelo de bolsillo de poder. Griffin emergió de ese viaje de compras luciendo como si hubiera asaltado el armario de Don Johnson, completo con una colonia que anunciaba su presencia 3 minutos antes de que entrara en una habitación. Luego vinieron las modificaciones en el estilo de vida. Griffin comenzó a leer revistas de negocios, leyéndolas de verdad, no solo dejándolas en la mesa de café para mostrar. Descargó aplicaciones de meditación, comenzó a escuchar podcasts de liderazgo y comenzó a usar frases como volver al punto, aprovechar sinergias e interrumpir el paradigma en conversaciones casuales.
Verlo practicar el habla ejecutiva mientras se cepillaba los dientes era puro entretenimiento. Pero la joya de la corona del cambio de imagen de la crisis de la mediana edad de Griffin fue su repentino interés por la buena mesa. Este hombre, cuyas aventuras culinarias típicamente implicaban debatir entre Chipotle y Panda Express, ahora estaba investigando los mejores restaurantes de Dallas y estudiando maridajes de vinos. Comenzó a dejar caer nombres de lugares como Town Hearth y Naive, discutiendo los méritos de diferentes sumilleres, como si no hubiera pasado los últimos 8 años pensando que el vino era algo que se compraba con tapa de rosca. El viernes antes de que todo implosionara, Griffin anunció que tenía un importante evento de networking el sábado por la noche. Es una reunión pequeña, explicó, enderezando su nueva corbata de poder. Solo unos pocos jugadores clave de la compañía celebrando algunos éxitos recientes. Trabajo en equipo, ya sabes cómo es. Yo sabía exactamente cómo era. Sutton ya me había informado que Marlo estaba organizando una celebración privada por su ascenso en la sala de conferencias ejecutiva de la compañía, completa con aperitivos y champán. Lo que Griffin no sabía era que esta reunión íntima era en realidad la vuelta de la victoria de Marlo, una oportunidad para presumir su nueva oficina y consolidar su posición con los otros ejecutivos a los que había estado encantando. Eso suena maravilloso, cariño, le dije a Griffin, viéndolo revisar su reflejo por 15ª vez. Espero que tengas una noche realmente memorable. La belleza del plan de Griffin era su completa previsibilidad. Iba a aparecer con flores, probablemente rosas porque la sutileza no es su fuerte, y un poco de champán caro para felicitar a su mentora por su logro. Probablemente había practicado su discurso sobre apreciar el liderazgo fuerte y esperar una colaboración continua. En su mente, este iba a ser el gesto romántico que convencería a Marlo de que valía la pena tomarlo en serio. Lo que Griffin no se dio cuenta fue que Marlo había estado teniendo conversaciones muy similares con al menos otros 3 hombres casados en la empresa. Según Sutton, estaba Derek de desarrollo de negocios, Marcus de relaciones con clientes y alguien del departamento legal cuya esposa ya había comenzado a hacer preguntas incómodas. La mañana del sábado llegó con Griffin en pleno modo pavo real. Pasó 1 hora en el baño perfeccionando su apariencia, practicando su sonrisa segura pero accesible en el espejo. Había comprado un traje nuevo específicamente para esta ocasión. Azul marino con una sutil raya diplomática que, según él, proyectaba autoridad mientras mantenía la accesibilidad. La clave de la presencia ejecutiva, explicó Griffin mientras se ajustaba los gemelos, es entender que el liderazgo se trata tanto de percepción como de desempeño. Asentí con la cabeza en señal de apoyo mientras calculaba internamente cuánto de nuestros ahorros conjuntos había gastado en su transformación. Entre la ropa, la colonia, el vino caro que había comprado como su contribución a la noche y las rosas que había pedido especialmente a la floristería en Mockingbird Lane. Griffin había invertido casi $3.000 en impresionar a una mujer que estaba profesionalmente impresionada por diferentes hombres cada trimestre. La parte realmente trágica fue ver a Griffin convencerse a sí mismo de que esto se trataba de un avance profesional. Había creado toda una narrativa donde Marlo reconocía su potencial sin explotar y lo posicionaba para oportunidades más grandes. En su versión de los eventos, su conexión se trataba de respeto profesional mutuo y visión compartida para el éxito. Mientras tanto, yo tenía reuniones diarias de café con Sutton, quien proporcionaba actualizaciones en tiempo real sobre la dinámica de la oficina. Marlo había estado dejando caer indirectas sobre su celebración especial toda la semana, creando el misterio suficiente para mantener a sus diversos admiradores compitiendo por su atención. Había estado almorzando con diferentes hombres, programando sesiones de estrategia 1 a 1 y generalmente orquestando una tormenta perfecta de ego masculino y ambición profesional. Ella los está jugando unos contra otros sin que se den cuenta, explicó Sutton sobre nuestros cafés con leche del jueves por la tarde. Derek cree que es su favorito porque ella le pidió que revisara las proyecciones trimestrales. Marcus cree que es especial porque ella solicitó su opinión sobre la estrategia de retención de clientes. Y tu marido piensa que está ganando porque ella mencionó que apreciaba su nueva perspectiva sobre el análisis de mercado. Para el sábado por la tarde, Griffin estaba prácticamente vibrando con energía nerviosa. Había ensayado su entrada, planeado sus temas de conversación e incluso buscado en Google cómo causar una impresión duradera en eventos corporativos. Salió de la casa luciendo como $1.000.000 y sintiendo que estaba a punto de asegurar su futuro. Lo que realmente estaba a punto de asegurar era un asiento en primera fila para la implosión profesional más espectacular que la cultura corporativa de Dallas había visto en años.
Pero Griffin aún no lo sabía. Todo lo que sabía era que tenía rosas, champán y la confianza que proviene de creer que eres el personaje principal en la historia de otra persona. Mientras veía su Tesla desaparecer por nuestra calle en plano, dirigiéndose hacia el centro de Dallas y su cita con el destino, no pude evitar sonreír. A veces el universo proporciona exactamente el entretenimiento que necesitas, exactamente cuando lo necesitas. Y a veces ese entretenimiento viene con una guarnición de justicia poética que es mejor que cualquier cosa que Netflix pudiera producir. Griffin pensaba que conducía hacia su futuro. En realidad, conducía hacia el final de todo lo que creía querer. Y yo tenía el mejor asiento de la casa para ver cómo se desarrollaba todo. Mientras Griffin se preparaba para su cita romántica, yo estaba teniendo la conversación telefónica más reveladora de mi matrimonio con alguien de quien nunca esperé tener noticias. La asistente de Marlo, Chelsea. Chelsea había conseguido mi número a través de Sutton, y su llamada llegó justo cuando Griffin estaba practicando su entrada casual pero memorable en el espejo de nuestro dormitorio. Señora Bennet, dijo, con la voz tensa por la energía nerviosa. Creo que hay algo que necesita saber sobre esta noche. Resulta que Chelsea había sido la asistente de Marlo durante 2 años, lo que significaba que había tenido un asiento en primera fila para toda la operación de su jefa. Había programado las misteriosas reuniones de almuerzo, reservado las salas de conferencias para sesiones de estrategia y visto un desfile de hombres casados convencerse de que eran especiales. Pero Chelsea no llamaba por lealtad a mí. Llamaba porque Marlo acababa de cometer un error fatal. Ella me pidió que me quedara hasta tarde esta noche para documentar la celebración para el boletín de la empresa, explicó Chelsea. Pero luego me entregó una lista de personas para invitar e incluía miembros de la Junta, el jefe de recursos humanos y 2 ejecutivos de nuestra empresa matriz. Ella quiere que me asegure de que todos tengan champán y aperitivos cuando lleguen a las 8:30. Sentí que mi cerebro comenzaba a conectar puntos a la velocidad del rayo. Chelsea, ¿a qué hora se supone que llega Griffin? Señor Bennet, está en el calendario para las 7:30, igual que los otros chicos. Pero la señora Davidson me dijo que los miembros de la Junta no deberían llegar hasta las 8:30 porque quiere establecer el tono correcto primero. La hermosa y perfecta ironía me golpeó como un rayo. Marlo planeaba tenerlo todo y no perder nada. Una celebración privada con sus admiradores de 7:30 a 8:30, seguida de la celebración oficial de la empresa con los ejecutivos. Quería jugar a ser la abeja reina con su colección de hombres casados, y luego hacer una transición perfecta al modo profesional cuando llegaran los verdaderos protagonistas del poder. Pero aquí es donde la confianza de Marlo se convirtió en su ruina. Había asumido que su sincronización sería perfecta, que podía controlar cada variable. Lo que no sabía era que Sutton había estado alimentando con información a ciertos miembros de la Junta sobre irregularidades en las asignaciones de proyectos y adjudicaciones de contratos, o que Chelsea había estado manteniendo registros meticulosos de cada reunión sospechosa e informe de gastos inexplicables. Chelsea, dije, formulando un plan que era tan perfecto que se sentía como el destino. ¿Qué pasaría si esos miembros de la Junta llegaran 1 hora antes? La pausa en el otro extremo me dijo todo. Bueno, dijo Chelsea lentamente, probablemente entrarían en una situación muy interesante. Fue entonces cuando supe exactamente lo que tenía que suceder. No venganza, justicia. No drama por el drama, sino un momento perfectamente orquestado donde la verdad y la sincronización chocaran de la manera más espectacular posible. Llamé a Sutton de inmediato. ¿Recuerdas toda esa documentación que has estado guardando sobre el estilo de gestión de Marlo? ¿Qué tan rápido puedes empaquetar eso en algo presentable para el liderazgo senior? He tenido un archivo completo listo durante 3 meses, respondió Sutton. ¿Por qué? Porque esta noche, el universo está a punto de proporcionar la oportunidad perfecta para presentarlo. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre la política corporativa. El momento lo es todo. Puedes tener todas las pruebas del mundo, pero si las presentas en el momento equivocado, se entierran en la burocracia y la política, pero si las presentas exactamente en el momento correcto, digamos cuando los altos ejecutivos presencian el comportamiento de primera mano, de repente, todos se interesan mucho en tomar medidas inmediatas. Sutton y yo pasamos las siguientes 2 horas elaborando lo que llamamos el archivo Marlo. No eran chismes ni especulaciones. Era un patrón meticulosamente documentado de mala conducta profesional,
completo con marcas de tiempo de correo electrónico, declaraciones de testigos y un análisis detallado de cómo las relaciones personales habían influido en las decisiones comerciales. El archivo incluía la historia de Jake Morrison junto con otros 2 hombres que habían sido transferidos o degradados después de que terminara su mentoría con Marlo. Mostraba un patrón claro de manipulación, favoritismo y el tipo de comportamiento que hace que los abogados corporativos se despierten con sudores fríos preocupándose por problemas de responsabilidad. Pero la joya de la corona de nuestra documentación fueron los informes de gastos de Marlo. Chelsea, bendito sea su corazón minucioso, había guardado registros de cada cena, cada botella de vino, cada gasto de trabajo en equipo que Marlo había cargado a la empresa mientras entretenía a su elenco rotativo de admiradores. El patrón era inconfundible. Restaurantes caros, alcohol premium, siempre con un colega masculino, siempre cargado como desarrollo profesional o relaciones con clientes. Para las 6 en punto, todo estaba en su lugar. Sutton había tenido conversaciones discretas con los miembros correctos de la Junta, sugiriendo que tal vez quisieran llegar temprano para revisar algunas preocupaciones antes de la celebración. Chelsea había confirmado que todavía se esperaba a Griffin y a los otros hombres a las 7:30, y yo me había posicionado en el estacionamiento de Davidson and Associates con una vista perfecta del piso ejecutivo. La belleza de toda la situación era que no tenía que orquestar nada dramático o ilegal. No tenía que plantar evidencia ni manipular a nadie. Todo lo que tenía que hacer era asegurarme de que las personas adecuadas estuvieran en el lugar correcto en el momento correcto para presenciar lo que ya estaba sucediendo. A las 7:15, vi a Griffin estacionar su Tesla y caminar hacia el edificio con sus rosas y champán, luciendo como un hombre caminando hacia su destino. A las 7:20, Derek de Desarrollo de Negocios llegó con sus propias flores y lo que parecía una botella de vino cara. A las 7:25, Marcus de Relaciones con Clientes apareció con una bolsa de regalo y la arrogancia segura de un hombre que creía que estaba a punto de tener un momento privado con su mentora. Desde mi posición en el estacionamiento, podía ver las luces encendidas en la sala de conferencias ejecutiva en el piso 15. Imaginé a Marlo allí arriba preparándose para su noche perfecta, confiada en su capacidad para manejar a múltiples admiradores mientras mantenía su fachada profesional. A las 7:45, llegó el primer miembro de la Junta, luego otro. Para las 8 en punto, había 6 autos en la sección de estacionamiento ejecutivo que no deberían haber estado allí por otros 30 minutos. Me senté en mi auto compartiendo palomitas de maíz con Sutton, quien se había unido a mí para el final, viendo la obra de teatro con cena más cara que Dallas había producido jamás. No necesitábamos ver el interior de la sala de conferencias para saber qué estaba pasando. El movimiento repentinamente frenético de figuras detrás de las ventanas, la forma en que varios hombres salieron del ascensor luciendo como si hubieran visto fantasmas, y la llegada de autos adicionales que definitivamente pertenecían a la alta dirección nos dijeron todo lo que necesitábamos saber. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo Sutton, masticando pensativamente sus palomitas. No tuvimos que hacer nada excepto asegurarnos de que la verdad tuviera una sincronización perfecta. A las 8:30, Griffin salió del edificio luciendo como si hubiera sido atropellado por un camión que transportaba todas las suposiciones de su vida. Sus rosas habían desaparecido. Su champán probablemente estaba decorando la alfombra de la oficina de alguien, y sus sueños de romance corporativo acababan de chocar con la realidad de la responsabilidad corporativa. El verdadero espectáculo, sin embargo, acababa de comenzar. Lo que sucedió a continuación fue mejor que cualquier episodio de Succession, y yo tenía asientos premium para toda la catástrofe. La primera señal de que la noche perfectamente orquestada de Marlo se había descarrilado fue cuando Griffin salió tropezando del edificio de Davidson and Associates, luciendo como si hubiera presenciado un accidente automovilístico que involucraba su propio futuro. Su rostro tenía ese tono particular de palidez que proviene de ver tus fantasías explotar en tiempo real mientras estás rodeado por la junta directiva de tu empresa. Pero Griffin fue solo el acto de apertura. El verdadero entretenimiento comenzó cuando llegó la seguridad. Sutton y yo vimos desde nuestra percha en el estacionamiento como 2 guardias de seguridad, seguidos por alguien de recursos humanos, escoltaban a Marlo a través del vestíbulo como si fuera radiactiva. Incluso desde 15 pisos de altura y 100 yardas de distancia, su lenguaje corporal gritaba. Esto no era parte del plan. Su paso seguro había sido reemplazado por los pasos rápidos y cortados de alguien que intenta dejar atrás un huracán. «Oh, esto es hermoso». Sutton susurró, ajustando su posición para tener una mejor vista.
Mira a Derek tratando de fingir que no conoce a nadie. Derek de desarrollo de negocios estaba, de hecho, intentando la salida casual más incómoda del mundo, caminando hacia el estacionamiento como si de repente hubiera recordado una cita urgente en otro lugar. Desafortunadamente para Derek, uno de los miembros de la junta había solicitado específicamente hablar con él sobre sus recientes asignaciones de proyectos. La conversación ocurrió allí mismo en el vestíbulo, visible a través de las ventanas de piso a techo, y los gestos animados de las manos de Derek sugerían que estaba teniendo dificultades para explicar su estrategia de desarrollo profesional. Marcus de relaciones con clientes había adoptado un enfoque diferente, modo de negación total. Todavía estaba en el vestíbulo, aparentemente tratando de convencer a cualquiera que quisiera escuchar que estaba allí por razones comerciales legítimas. La bolsa de regalo en su mano, y la lista de reproducción romántica que aún emanaba de su teléfono, socavaban un poco su credibilidad. Pero los verdaderos fuegos artificiales comenzaron cuando los estados de cuenta de la tarjeta de crédito corporativa de Marlo se convirtieron en el entretenimiento de la noche. Chelsea, quien aparentemente había decidido que la lealtad a una jefa que estaba a punto de arrojarla debajo del autobús no valía la pena mantener, había proporcionado a la Junta 2 años de informes de gastos que se leían como una clase magistral en contabilidad creativa. Cada cena romántica en Nick and Sam's, cada botella de Dominion en Town Hearth, cada reunión con clientes en la mansión Rosewood se había cargado a Davidson and Associates como desarrollo profesional. El total fue asombroso. Más de $40.000 en gastos comerciales que parecían sospechosamente citas. Desde nuestro punto de vista, Sutton y yo podíamos ver la sala de conferencias donde ahora se estaba llevando a cabo la verdadera celebración, aquella en la que los altos ejecutivos revisaban la evidencia de lo que sucede cuando la ambición personal se encuentra con los recursos corporativos sin la supervisión adecuada. A los representantes de la empresa matriz les va a encantar esto, dijo Sutton, revisando su teléfono en busca de actualizaciones de Chelsea. Nada hace más feliz a la sede corporativa que descubrir que han estado financiando el servicio de citas personal de alguien a través de la cuenta de gastos de la empresa. La hermosa ironía era que la fiesta de promoción de Marlo se había convertido en su fiesta de despido, a la que asistieron todas las personas adecuadas para hacerlo oficial. El champán que Griffin había traído probablemente todavía se estaba enfriando en la sala de conferencias. Una metáfora perfecta para celebraciones que nunca suceden. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Chelsea. Reunión de la Junta convocada para el lunes por la mañana. La oficina de Marlo está siendo empacada esta noche. Seguridad revisando todo el acceso con tarjeta de acceso durante los últimos 6 meses. Esto es una locura. El efecto dominó fue espectacular de ver. A medida que se corrió la voz por el edificio de que Marlo estaba siendo despedida por mala conducta profesional, los hombres que habían estado compitiendo por su atención de repente se encontraron compitiendo por explicaciones plausibles. Las asignaciones de proyectos de Derek estaban siendo revisadas. Las relaciones con los clientes de Marcus estaban siendo cuestionadas. Y Griffin, dulce e ingenuo Griffin, estaba a punto de descubrir que ser el favorito de alguien tiene consecuencias cuando ese alguien se convierte en persona non grata. Pero la verdadera obra maestra de la justicia corporativa aún estaba por revelarse. El teléfono de Sutton sonó y ella respondió con una alegría apenas contenida. «Estás bromeando», dijo. «¿Todos ellos? ¿Cómo es eso posible siquiera?» Colgó y se volvió hacia mí con el tipo de sonrisa que proviene de ver al universo impartir justicia perfecta. ¿Recuerdas cómo Marlo estaba tan segura de su ascenso? Bueno, resulta que la Junta ha estado reconsiderando varias decisiones recientes de personal basadas en nueva información sobre cómo se influyeron esas decisiones. La nueva información, por supuesto, era la documentación detallada de cómo el avance profesional se había convertido en recompensa personal en el departamento de Marlo. Cada ascenso que había recomendado, cada asignación de proyecto que había hecho, cada evaluación de desempeño que había presentado ahora estaba siendo revisada a través de la lente de sus relaciones personales con los destinatarios. Las recientes revisiones de desempeño de Griffin, que habían mejorado misteriosamente en los últimos 6 meses, a pesar de que no hubo cambios medibles en su desempeño real, de repente estaban siendo cuestionadas. Su asignación a proyectos de alto perfil para los que posiblemente no estaba calificado estaba siendo reevaluada. La carta de recomendación que Marlo había escrito apoyando su solicitud de aumento salarial era ahora evidencia de trato preferencial. A las 9:30, Griffin finalmente llegó a su auto.
Se sentó allí durante 10 minutos, mirando su volante como si tuviera las respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Su teléfono seguía vibrando, probablemente sus colegas tratando de averiguar qué había sucedido y si necesitaban actualizar sus currículums. Observé a mi marido de 8 años procesando la realidad de que su aventura no solo le había costado su matrimonio. Potencialmente le había costado su carrera. La mujer que pensó que era su boleto al éxito ejecutivo en realidad había sido su boleto al escrutinio profesional. Y la noche que había planeado como su gran avance romántico se había convertido en su colapso corporativo. El estacionamiento se estaba vaciando a medida que los diversos actores en el drama de esta noche hacían sus salidas. Derek se alejó en su BMW como si huyera de la escena de un crimen. Marcus se sentó en su camioneta, haciendo lo que parecían ser llamadas telefónicas muy difíciles, probablemente a su esposa, definitivamente a su abogado. Pero el momento más satisfactorio llegó cuando Marlo finalmente salió del edificio, escoltada por seguridad hasta su auto. Su paso seguro de directora ejecutiva había sido reemplazado por los hombros encorvados de alguien que acababa de enterarse de que las acciones tienen consecuencias. La mujer que había pasado 2 años jugando ajedrez corporativo acababa de recibir un jaque mate mediante documentación simple y una sincronización perfecta. Mientras Sutton y yo veíamos el Porsche de Marlo desaparecer en la noche de Dallas, probablemente dirigiéndose hacia una conversación muy incómoda con su propio marido, sentí algo que no había experimentado en meses. Satisfacción completa. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dije, recogiendo nuestros envases de palomitas de maíz vacíos. No tuvimos que hacer nada excepto asegurarnos de que las personas adecuadas supieran lo que ya estaba sucediendo. Griffin finalmente encendió su auto y condujo a casa hacia lo que estaba a punto de convertirse en una conversación muy diferente a la que había estado planeando. El hombre que se había ido esa noche creyendo que estaba asegurando su futuro regresaba para descubrir que en realidad lo había desmantelado pieza por pieza costosa. Lo hermoso de la verdad es que no necesita orquestación. Solo necesita oportunidad. Y a veces esa oportunidad viene envuelta en una sincronización perfecta y atada con un lazo hecho de responsabilidad corporativa. Griffin llegó a casa a las 10:47 de esa noche y el sonido de su Tesla entrando en nuestra entrada fue como escuchar a la realidad finalmente llamar a la puerta. Yo estaba sentada en nuestra sala de estar perfectamente compuesta con los papeles del divorcio esparcidos sobre la mesa de café como una propuesta de negocios. Porque eso es exactamente en lo que se había convertido esto. La disolución de una sociedad que claramente había seguido su curso. La mirada en el rostro de Griffin cuando cruzó la puerta no tenía precio. Aquí había un hombre que se había ido 8 horas antes, convencido de que era el protagonista de su propio drama romántico, solo para descubrir que en realidad había sido un personaje secundario en el thriller corporativo de otra persona, 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 thriller corporativo de otra
otra persona, thriller corporativo de 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 otra persona,